Niurka, no sé si voy a decir bien tu apellido, Niurka Gibaja. Gibaja es la coordinadora trans de COGAM. Doctor Roberto Zelikovic, cirujano y director de la clínica Vital Body Face. Buenos días, bienvenidos a los dos. Sí, todo estar con ustedes. Enseguida charlamos con vosotros. Antes, los datos en la celebración de ese Día Mundial, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Cristina Renieblas, buenos días. Buenos días. Pues como bien has dicho, Cristina, hoy se celebra el 27º Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Fue en esta fecha, en 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, a día de hoy la homofobia sigue estando muy presente. Todavía 72 estados siguen criminalizando las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, con legislaciones que en casos como los de Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán aplican la pena de muerte. Pero en España podemos sentirnos orgullosos. No solo seremos capital mundial del World Pride, sino que además nuestro país se reconoce como uno de los territorios donde más se protege a este colectivo. Si hablamos de transexualidad, debemos mencionar que la OMS publicará la nueva edición de su Manual de Enfermedades en 2018. En él, la transexualidad no será parte de los trastornos, pero pasará a incongruencia de género, al considerarlo patologizante. En España son 7 las comunidades autónomas que cuentan con la legislación al respecto: Andalucía, País Vasco, Navarra, Extremadura, Canarias y Madrid. La ley pretende buscar una integración social, protección de los menores intersexuales, asistencia a estos mismos y acreditaciones acordes a su identidad de género. España, ya escuchábamos, tiene una de las legislaciones más avanzadas en el papel, sobre el papel. También en la práctica. Empieza si quieres. Yo creo que aquí, sobre todo en Madrid, se está haciendo todo un proceso de cambio, de avance. Pues como bien sabemos, en 2016 se aprobó la ley de identidad de género y se están haciendo cambios a pasos lentos, ¿no? Pero quizá la esperanza surge cuando es la misma población trans la que está empujando y está luchando por el respeto a sus derechos, sobre todo a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel legal también, el ser reconocidos como lo que somos, ¿no? Porque lo que finalmente queremos que esta ley no quede escrita en un papel, sino que llegue a las calles, llegue al cumplimiento, que es lo más importante, porque lo que buscamos en definitiva es normalizar una situación que por derecho nos corresponde. Pero en la práctica, por ejemplo, cuando se tiene que someter una mujer o un hombre a un proceso de reasignación genital, decíamos, que no de sexo, que el sexo está en la cabeza, me corregía antes Miuba. Cuando se tiene que someter, ¿qué facilidades te da la sanidad pública en Madrid? Porque se supone que está financiado, pero en la práctica es sencillo someterse a una reasignación genital. Si estamos hablando desde instituciones públicas, es muy difícil porque solo tenemos un centro en este momento, que es el Hospital de la Paz. Y para llegar al Hospital de la Paz tienes que haber pasado por un proceso previo de acompañamiento en la unidad de género, de la unidad de identidad de género de la UIC, que está en el Ramón y Cajal. Entonces, es tan larga la lista de espera, es tan lenta la atención que se está dando en el Hospital de la Paz, que puedes pasar 2-3 años esperando tu momento o tu cita para que te puedan llamar y puedas acceder a esta reasignación. ¿Qué pasa? Que muchas personas optan por hacerlo por medios privados, ¿no? Sí. Con los peligros que puede conllevar en algunos casos, y de eso hablamos ahora con el doctor. Cris. Pues COGAM ha organizado para los próximos días unas sesiones informativas que empiezan el día 22 sobre la cirugía estética para personas transexuales. ¿Cuánta importancia tiene para un transexual esta cirugía? Sí. Las cirugías son importantes en la medida de que la persona lo solicite y lo necesite, ¿no? Son importantes porque yo creo que es importante situarnos en qué marco nos movemos. Vivimos en una sociedad que está marcada todavía por un sistema binario, dual, normativo, heteropatriarcal, y yo creo que eso hace que muchas personas tengamos que encajar y entrar en ese sistema. ¿Qué pasa con una persona que de repente, una mujer o un hombre transexual que tiene ciertos rasgos que no encajan? Inmediatamente, tácita, explícita o implícitamente vas a llegar a ser marginado o marginada. Entonces, las cirugías te ayudan porque de una u otra manera van a ir logrando esa integración humana, quiero hablar así en términos generales, no solo en cuestión física, de aquello que lo que tú eres, ¿no? Lo que tú estás manifestando ser. ¿Por qué se hacen estos talleres? Porque yo creo que son de vital importancia conocer qué es lo que quieres hacer, dónde te quieres hacer, qué riesgos tiene, qué te favorece, qué no te favorece.
porque creo que a veces la desinformación y la ignorancia te puede llevar a cometer cosas irreversibles en muchos casos, ¿no? Uh-huh. De eso vamos a hablar con el doctor Roberto Zelikovic, que es quien va a impartir esas jornadas que empiezan el 22. ¿Cómo es un proceso de reasignación genital? Quiero decir, ¿cuánto tiempo conlleva? Si no está financiado por la sanidad pública, ¿cuánto dinero puede llegar a costar? Háblenos un poco, en términos generales, de lo que supone cambiar de... Podemos encasillarlo dentro de un tratamiento, que lamentablemente tenemos que saber que en bajas edades depende mucho de los padres, que sepan aceptar y que sepan querer que tienen un hijo con una tendencia sexual que es diferente. Hay familias que sí lo notan y muchas veces otras como que hacen lo que llamamos la vista gorda y tratan de no darse cuenta. Lo ideal sería comenzar desde muy temprana edad. ¿Por qué? Porque entonces el niño o la niña estarían como absorbiendo lo que es su deseo íntimo. O sea, inicialmente va a ser psicológico, pero con los años, ¿no es cierto?, a no ser casos extremos, que haya que hacer tratamientos quirúrgicos o tratamientos psicológicos muy profundos, lo toman en temprana edad. Pero la mayor parte de la gente que tiene resignación es como que lo toman más entre los 14, 15 y 16 años. En la pubertad. Exactamente, en la pubertad, donde empieza a sentir no solo un estímulo, digamos, de copia de la gente que tienen de lado, sino también un estímulo, ¿no es cierto?, hormonal, que eso les hace tener una predilección o tener otra, ¿no es cierto? El tratamiento hormonal deberíamos comenzarlo temprano, porque evidentemente, como hablábamos anteriormente, si ya una persona aparece con determinadas características, supongamos que sea una mujer, pero que aparece con características masculinas, como puede ser barba, con su cuerpo ya más bien fibrado y todo, evidentemente va a ser como algo excéntrico dentro de la sociedad donde está. O sea, tanto la parte física como la parte hormonal como la parte psicológica, yo entiendo que si nos encontramos frente a un núcleo familiar que realmente quiere apoyar a su hijo, evidentemente lo va a hacer. Y cuanto antes mejor, además. Y cuanto antes. Inclusive les voy a dar un pequeño dato, nada más, no me voy a expandir en eso, pero nosotros tenemos experiencia en Vital Body Face de llegar la gente a muy temprana edad, inclusive ya preparados para una cirugía. Pero la preparación, eso no vino del médico directamente, ya viene de la familia. De la familia. ¿Viste? Claro, pero esto en los menores, hay menores con 2-3 años que ya pueden manifestar esa inquietud. ¿Desde cuándo se puede tener el criterio de ese niño en cuenta para saber que realmente es así? Bueno, ahí tenemos el ok de parte del psicólogo. Es decir, no podemos hacer un tratamiento que sea ciegas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Hospital Karolinska de Suecia, donde directamente antes de tomar cualquier tipo de resolución, el paciente está 6 meses internado con psicólogos, endocrinólogos, y me he sorprendido, realmente estoy hablando de esto ya más de 20 años atrás, y claro, no se veía tanto lo que es en Sudamérica, ¿no es cierto?, o en Europa, como se veía en Suecia, que realmente el paciente llegaba a operarse, pero su parte psicológica estaba totalmente convencida.
Vamos a hablar de los riesgos, porque entiendo que estas jornadas que organiza COGAM tienen mucho que ver con eso, con evitar lo que llaman las cirugías low cost que pueden conllevar problemas de salud incluso mortales, ¿no, doctor? ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuál debe ser, así brevemente, el sistema que debe de seguir alguien que quiere someterse a una operación? Bueno, podemos ponerlo dentro de lo que es la cirugía general. Es decir, nosotros no vamos a operar a un paciente si no tiene su analítica básica como para poder meterse en un quirófano. Y lo mismo sucede cuando tenemos que hacer lo que llamamos un cambio de sexo, ¿cierto? Ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿cierto? Es decir, tienen que tener fundamentalmente los elementos esenciales para poder entrar a un quirófano. Dentro de los elementos esenciales tenemos que ponerle peso a lo que es el componente psicológico, el componente hormonal e inclusive el componente familiar, porque a veces hay pacientes que tienen un gran convencimiento y sin embargo sus padres están intentando que no procedan porque están más preocupados por el ambiente que los circunda, que es el ambiente social, que por la felicidad del hijo. Por ejemplo, con respecto a los menores intersexuales, se supone que se garantiza la integridad corporal para evitar que sean operados en su infancia para que asimilen el patrón normativo de hombre o mujer. ¿Cómo sería en este caso en la intersexualidad? Bueno, lo ideal para tener una cirugía intersexual sería a partir de los 18 años que el paciente puede determinar realmente y con su propia mentalidad lo que quiere. No está dependiendo de los padres, ni de un colegio, ni de los amigos. Lo decide por sí mismo. Que lo podría decidir antes. Variedades, ¿no, Niurka? Hasta hace bien poco de decisiones de padres que ha nacido el niño con los dos sexos y ha dicho, bueno, pues yo quiero que sea niña o yo quiero que sea niño, ¿no? Y esto hasta hace bien poco, Niurka, sucedía. Sí, porque yo creo que a veces vivimos en una sociedad que está obsesionada con la genitalización, ¿no? O sea, no nos define que... A mí no me define un pene o una vulva. A mí me define, soy más que unos genitales, ¿no? Entonces, por eso quizá las charlas que nosotras queremos mostrar es una charla informativa donde se puedan tocar diferentes temas, información, cómo hacer, o sea, no solo enfocarlo en la genitalización, ¿no? Porque de repente hay cosas sencillas como la barbilla, la nuez, la voz, 1000 cosas que las personas se quieren hacer. Y en este sentido a mí no quiero perder el norte de decir estas cosas que a mí me parecen sumamente importantes. No es la persona trans la que tiene que encajar en la sociedad, es la sociedad la que tiene que romper ese binarismo y abrirse a esa diversidad y esas distintas formas de ser. Hoy en día no hay un patrón normativo que te diga esto es lo que es ser mujer o esto es lo que es ser hombres. Incluso muchas de nosotras cuando miramos un escaparate y vemos un maniquí, digo, pues eso no me identifica, ¿no? Entonces, ¿quién marca la norma de lo que es ser hombre o ser mujer? En este sentido, pueden haber mujeres con vulva y mujeres con pene, lo mismo en varones. Entonces, no estamos obsesionadas con ese sentido de que tengo que hacerme esto para parecer esto. No quiero parecer una mujer cisexual, quiero ser una mujer transexual y quiero ser querida, valorada y tratada y respetada en mis derechos como soy, ¿no? Como eres, hay pequeños rasgos y cosas que me tendré que hacer, pero porque yo quiero, ¿no? En este sentido, el tema de la autodeterminación, del autoempoderamiento son importantes. La transfobia, ya que estamos hablando hoy día, no es porque yo sea de esta manera o no sea normal, es porque la sociedad no termina de cambiar una mentalidad que está totalmente encasillada y encorsetada, donde obviamente lo diferente no entra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante no perderlo de vista, ¿no? Bendita la diferencia que nos balancea, mundo binarista de guapas, de feas, de gordas, de flacas, ganar y perder. Quiero destrozar los mitos e inventar manías,
y que sea siempre más tuya que mía. Bueno, Madrid este año es la capital mundial del orgullo, el World Pride, dentro de las actividades, decenas, centenares de actividades que se están llevando a cabo en estos festejos. Hoy vamos a destacar la que tiene lugar en las universidades, el proyecto pedagógico. Lucas Platero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lucas es profesor de Ciencias Políticas y Sociología, investigador del CSIC y docente en centros públicos de la Comunidad de Madrid. Esta tarde a las 4 coordina una mesa en la Facultad de Filología, la Mesa Derechos Humanos y Sexuales en las Personas Migrantes. Mañana a la misma hora sobre la encrucijada de LGTBQ en las personas con discapacidad. Es un problema social, no de la persona, el tener una discapacidad o ser un migrante o carecer de ciertos derechos sociales a la vez que se es homosexual, transexual. Lucas, hay que incidir en esto, por lo que veo. Bueno, todo el programa que se ha orientado para la universidad está basado sobre la idea de la interseccionalidad. Es decir, que no solamente estamos hablando de que las personas sean intersexuales, o de que las personas sean gays o lesbianas o transexuales, sino que al mismo tiempo nos pasan más cosas. Unas de ellas tienen que ver con nuestra vida laboral, otras tienen que ver con la raza, otras tienen que ver con cómo nos paramos en el mundo como seres sexuados. Entonces, en ese sentido, el programa es muy chulo porque aborda cuestiones que habitualmente no vemos. Pues, por ejemplo, los procesos migratorios y la manera en la que somos sujetos racializados alrededor de los derechos humanos, que es la mesa que va a tener lugar hoy en la Facultad de Filología, ¿no? Con Violeta Siego, Leticia Rojas y Esther Ortega. Creo que pone encima de la mesa justamente esta idea, ¿no? Las múltiples intersecciones en las que estamos las personas. Luego en octubre también tenéis una mesa sobre el asunto que nos ocupa hoy, son los derechos humanos de las personas transexuales. No sé si has escuchado al principio, bueno, y si no lo has escuchado seguro que lo sabes, el cambio, la modificación que va a hacer la Organización Mundial de la Salud, que dejará de considerar un trastorno la transexualidad, pero pasará a ser una incongruencia de género. No sé qué opinión le merece al profesor. Bueno, yo creo que son diferentes maneras de seguir conservando la autoridad médica y legal que tutoriza a las personas trans. La incongruencia, la disforia, siguen siendo maneras de señalar que estamos de alguna manera en un lugar distinto, diferente y peor, por tanto, del resto de las personas, cuando es simplemente una cosa que es menos frecuente. A mí me gustaría que la gente hiciera la reflexión de cuántas cosas no son muy frecuentes y sin embargo son tremendamente deseables. La belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que vamos en la línea de la despatologización y vamos en la línea de plantear que la gente tenemos que ser capaces de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Igual que el feminismo ha reclamado que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo para cuestiones como la maternidad, por ejemplo, yo creo que el vínculo con la corporalidad y las discusiones trans va en esa línea, ¿no? Que los servicios sanitarios y legales tienen que ser un apoyo para las personas trans, igual que lo son para las personas que no son trans, apoyando los procesos personales, porque las cirugías, los cambios de nombre, el acoso escolar requiere de las mismas medidas que se utilizan con las personas que no son trans, son exactamente las mismas. Bueno, y hay que acudir a esas mesas que coordina Lucas Platero, profesor de Ciencias Sociales y Sociología, esta tarde en la Facultad de Filología, la Mesa de Derechos Humanos y Sexuales de las Personas Migrantes. Mañana también a las 4, la encrucijada de la discapacidad y ser LGTBQ en la Facultad de Geografía e Historia. Muchísimas gracias, Lucas. Un abrazo. Nada, a vosotros por la difusión. 1, 2, 3. La misma pregunta a Niurka y al doctor Exactamente, Roberto. sí, podemos seguir considerando que la OMS sigue un criterio científico o está anclada en el pasado con esa definición de trastorno a incongruencia de género. Bueno, con respecto a eso entiendo que están en evolución, pero todavía necesitan dar un paso adelante que tiene que estar apoyado en general por la comunidad, ¿cierto? Me da la sensación que lo vamos a lograr en poco tiempo, porque cada vez hay más demanda por vivir en paz con lo que te ha tocado individualmente.
Si quieres tener una cartilia como mujer, lo tendrás, y si la quieres como hombre, lo tendrás también. Yo creo que es a lo mínimo que se puede acceder. Con ese mensaje optimista nos quedamos. Yo le quiero preguntar a Niurka, por terminar, ¿dónde, cuándo, y cómo estas jornadas que nos va a ofrecer el doctor Roberto Celicovic? Sí, estos talleres se van a realizar en Kogan, que está en la calle Puebla, número 9, que los metros más cercanos son el de Gran Vía y el de Callao. Van a impartirse todos la primera charla va a ser este lunes 22, de 20 a 22 horas. Es un taller totalmente gratuito, informativo, enfocado sobre todo a las personas trans, pero puede acudir cualquier otra persona que de repente esté interesada en el tema. La idea es de hacer este primer taller y a futuro hacer otros talleres que puedan tener un punto más focalizado en ciertos temas específicos, dependiendo de las inquietudes de las personas, ¿no? De las personas que acudan. Esperamos que tengamos buena acogida, estamos invitando a mucha gente, porque yo creo que es importante conocer, ¿no? Informarnos y pues ya que tenemos este encuentro con el doctor, yo creo que es una ayuda importante y vital, ¿no? Niurka Gibaja, coordinadora trans de Kogan, muchísimas gracias. Doctor Celicovic, gracias. Bueno, muy amable. Son las 9:30.